Buenos días, hoy voy a hablar del tema 6, números complejos. Los números complejos se introducen en este tema para dar sentido a la raíz cuadrada de los números negativos y constan de parte real y parte imaginaria. La parte imaginaria siempre va a tener como factor a la raíz cuadrada de menos 1. El número es llamado unidad imaginaria y se representa por medio de la letra I. He aquí la raíz cuadrada de un número negativo. Aquí tenemos un ejemplo para resolver la raíz cuadrada de menos 9. Se tendría que hacer el siguiente procedimiento. Como vemos, el resultado es 3i. Recordemos que la i representa un número imaginario. El número complejo está definido por una parte real y otra imaginaria y tiene la forma a más b, donde a y b son números reales e i es la unidad imaginaria. Si b es igual a 0, el número complejo es un número real, y si a es igual a 0, el número complejo será un número imaginario puro. He aquí las potencias para la i. O sea, esto significaría potencias para números imaginarios. Tema 7, funciones polinomiales. Estas constan de varias cosas. Vamos a ver una de ellas, la cual es la gráfica de una función polinomial. Todas las gráficas de funciones polinomiales son suaves, curvas o continuas, como las que están a continuación. Recordemos que un polinomio es una suma finita de términos en la que todas las variables tienen exponentes enteros no negativos y en donde el denominador no incluye variables. Aquí tenemos la función polinomial y su forma. Para hacer una gráfica de una función polinomial se tienen que seguir los siguientes procedimientos. Trazar la gráfica de un polinomio. Para trazarla hay que ver el grado del polinomio, el coeficiente principal del polinomio, el número de raíces o ceros que tiene un polinomio, el cual coincide con su grado, el número de vueltas o crestas que siempre será una unidad menos que el número del grado. Teorema del factor. Señala que un polinomio f por x tiene un factor x menos 0 y si al evaluar la función en el valor de s el residuo sea 0, es decir, p por 0, p por c es igual a 0. Ecuación de un polinomio expresado en factores. Si R1, R2, R3, etc. son raíces del polinomio, su ecuación se puede expresar como la siguiente fórmula. Para el teorema de residuo, si una función polinomial f por x se divide entre x menos c, entonces el residuo es igual a la función evaluada en el valor de c, es decir, r es igual a f por c. Aquí tenemos los siguientes métodos para determinar el residuo de dividir una función polinomial, los cuales son teorema de residuo y división sintética. Para el teorema de los ceros racionales, se tiene el polinomio que está a continuación. Si tiene coeficientes enteros, entonces todo cero racional de f por x es de la forma p entre q, donde p es un factor de coeficiente constante a0 y q es un factor de coeficiente constante an. Para la determinación de los ceros racionales, se tiene que elaborar una lista de todos los posibles ceros utilizando el teorema de los ceros racionales. Segundo, evaluar el polinomio en las posibles raíces, para determinar qué valores son ceros del polinomio. Tercero, aplicar la división sintética, ya que tengas al menos un factor para factorizar el polinomio. Hola, muy buenas a todos. Hoy les vengo a presentar el tema 8 de las funciones racionales. En estas funciones de función racional y su dominio. El dominio de este tipo de funciones son todos los números reales, excepto aquellos valores donde el polinomio es q por x es igual a 0. La fórmula vendría siendo y es igual a f por x es igual a p por x entre q por x. Las asítotas horizontales representan el comportamiento de la función racional. Básicamente eso lo que quiere decir es que es de acuerdo a la función que tiene la función que estamos llevando, que esto sería la asíntotas. La fórmula, como pueden ver, es esta que está a continuación. Y también están las asíntotas verticales, que vendrían siendo que tienen al igual el dominador a 0, que es el dominador de la función racional. El ejemplo de las verticales podría ser f por x es igual a x cuadrada entre x cuadrada más 1, que el dominio de las asíntotas verticales, ya que no existe ningún valor real donde x2 más 1 es igual a 0, así que la gráfica vendría siendo algo así parecido como unas dos montañas con un relieve en medio. Ejemplo de horizontal. Un ejemplo podría ser
f por x es igual a x más 1 entre x cuadrada más 2 por x más 1. Que esto sí serían unas asíntotas horizontales que se tendría que llevar a cabo la ecuación que se tiene a continuación. Por lo tanto, y es igual a 0, eje x, es una horizontal. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy les venimos a presentar el tema 9, que se llama funciones exponenciales y logarítmicas. Y bueno, una función matemática en general es cuando una variable depende exclusivamente de otra. Es decir, no hay otra situación, factor o variable que afecte a la variable dependiente. Es decir, tiene un patrón de cambio y la variable dependiente cambia conforme a la variable independiente cambia. Pero al mismo tiempo no se tiene no van al mismo ritmo. Es decir, cambian con un cierto patrón, pero si una aumenta al doble, no significa que la otra también aumenta al doble. Puede aumentar al triple, al cuádruple o a lo que sea. No, no es nada restringido. Y bueno, ahora pasamos a las funciones exponenciales. Una función es exponencial es para cualquier número real a mayor que 0 y a diferente a 1 y o y igual a f de x igual a con exponente x. Esta es una función exponencial que se y a su vez las funciones exponenciales se caracterizan por tener un factor de cambio constante. Es lo que les decía. Tienen un factor de cambio constante, pero no, ese factor de cambio constante no es el mismo en las dos variables. Por ejemplo, la variable x puede cambiar de 1 a 2, mientras que la variable y puede cambiar de 5 a 25. A lo mejor es cuadrada la, la función, pues eh, pu- ya que puede ser cuadrada porque pues es exponencial, entonces pues puede ser cuadrada. Ok. Y a su vez, como toda operación o concepto en las matemáticas, pues las funciones exponenciales tienen su contrario, que son las funciones logarítmicas. Y es para cualquier número real a es mayor que 0 y a diferente a 1, el logaritmo de x con base a se define como si y como si y solo si x igual a por y para mayor que 0 y todo número real. Y las funciones logarítmicas se dividen en logaritmos con base a, logaritmos con base 10 o también llamados logaritmos comunes y los logaritmos naturales. Bueno, aquí podemos ver gráficamente la, la, el contrario entre la diferencia entre una función exponencial y una función logarítmica, ya que aquí tenemos la, la representación gráfica de cada una. Pues podemos ver cómo se cruzan, son exactamente opuestas e inversas. Y por ejemplo, aquí podemos ver cómo sería una, una función si fuera recta. ¿Sí? Y, perdón, si fuera proporcional.
Y si fuera proporcional, pues su línea sería recta como la que estamos viendo aquí, la línea puntada. Bueno, gracias. Tema 10. Funciones seccionadas. Las funciones seccionadas definidas por trozos están compuestas por un grupo de funciones individuales de una sola función. Por ejemplo, fx igual a x más 1 y fx es igual a x cuadrada. Son funciones individuales. Gráfica de función seccionada por trozos. Para obtener la gráfica de una función seccionada, puedes aplicar los siguientes pasos. 1. Tabula algunos valores incluyendo los secciones de su dominio para saber dónde empieza o termina la gráfica de la función. 2. Debes trazar la gráfica de cada función individual en el mismo sistema de ejes. 3. Luego traza la gráfica de cada función individual considerando su dominio. Un ejemplo que tenemos aquí es fx es igual a, si tenemos que x es menor que o igual a menos 2, x cuadrado menos 1 es si tenemos que menos 2x es igual que x, menor que x o menor que 3. 4 menos x si tenemos que x es mayor que o igual que 3. Y como tenemos aquí, tenemos los resultados, que fx igual a 3, que menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 es igual a, es el rango x, y 3 3 3 3 es dominio y. Como sigues las siguientes gráficas, fx igual a x cuadrada menos 1, menos 2 menos 1 0 1 2 3 es x, 3 0 menos 1 0 3 8 es y, 3 4 5 6 7 8 es x, 1 0 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 es y. Y así se obtiene cómo se hace las funciones seccionadas.